Bueno, vamos a trabajar hoy entonces con uno de los últimos prácticos de Física 1 de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. El tema que vamos a abordar hoy se trata de movimiento armónico simple. Volvemos a estudiar algún tipo de movimiento, pero ya un poco más complicado para analizar de lo que habíamos analizado cuando vimos la parte de cinemática lineal, cinemática curvilínea y como casos particulares de curvilíneos habíamos visto el circular y habíamos visto el movimiento parabólico, donde trabajamos con determinadas ecuaciones que regían el movimiento y una de las cuestiones que habíamos analizado básicamente era que trabajábamos en movimientos donde la aceleración, el más complicado, la aceleración era constante. Bueno, ahora vamos a trabajar en un movimiento que no cumple esa condición. Vamos a trabajar con movimiento armónico simple. Como para tener una idea general, aunque ustedes ya lo vieron en teoría, de un movimiento armónico, estamos diciendo que es un movimiento que hace un cuerpo, una partícula que voy a analizar, que pasa repetidamente por las mismas condiciones cinemáticas en intervalos regulares de tiempo. Como vieron en teoría, uno de los ejemplos más sencillos de movimiento armónico simple, y a partir del cual muchas veces se determinan sus ecuaciones, es el caso de una partícula conectada a un resorte donde superficie horizontal, vamos a hacer un croquis sencillito, tengo una partícula de masa m conectada a un resorte que lo caracteriza a través de su constante. Lo dejo así, el resorte en su estado natural, su longitud natural. Esto se quedaría quieto, a no ser que pase algo, que interactúe de alguna manera. Bueno, yo voy a interactuar con él. Lo voy a mandar acá. Lo voy a apartar una distancia a de su posición de equilibrio. ¿Qué voy a lograr? Que ese resorte o muelle, depende la traducción que querramos tomar, se va a estirar. Y una vez que lo libere, va a tratar de volver a su posición natural. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a retroceder, hasta que llegue a una situación por acá. Separado también una distancia a de su posición de equilibrio, donde el delta X del resorte sería 0. Bueno, analizada esta situación a través de las leyes de Newton o de consideraciones energéticas, lo que demostraron en teorías que en esas condiciones el cuerpo adquiere un movimiento periódico donde tanto la posición, la velocidad como la aceleración son variables del tiempo. Y no varían de cualquier modo, sino que varían de acuerdo a una función armónica, seno o coseno. Bien, vamos a plantear dos ejercicios o dos situaciones simples para describir este tipo de movimiento. En el primero me dicen que hay una partícula que se mueve con esta característica, que su coordenada en función del tiempo es igual a 5 por coseno de 4 pi por t, está medido en centímetros la elongación o el apartamiento y el tiempo está medido en segundos. Me piden que a través de esa característica o a través de esa ley que rige el movimiento de esa partícula yo encuentre determinados parámetros. La frecuencia, el periodo, la amplitud y el primer instante después de que se empieza a mover, de que vuelve a su posición de equilibrio. Si yo analizo este ejercicio, diría, bueno, hagámoslo, comparémoslo con este ejemplo que dimos de armónico. Lo aparto, ¿y cuándo vuelve a su posición de equilibrio? Bueno, tengo que calcular el tiempo que arrancó el movimiento, empecé a estudiarlo, hasta que llegó a este punto 2, donde es su posición de equilibrio, donde el resorte o muelle tiene su longitud natural. Perfecto.
Y me dan esta ecuación. Con solo observarla veo que está asociada a una función armónica y que el argumento de esa función armónica depende del tiempo. Es muy parecido a la ecuación general de un armónico, que la vamos a explicitar. La ecuación de cualquier armónico puede ser puesta como x de t igual a x máximo coseno de omega t más phi, donde cada una de las constantes que intervienen en esta ecuación tienen un significado físico. X máximo es la amplitud, máximo apartamiento de su posición de equilibrio. Esto es la frecuencia angular del movimiento que está asociado a la frecuencia a través de omega igual a 2pi por la frecuencia o 2pi por el periodo. Recuerden, frecuencia se mide en 1/segundos o hertz y me indica la cantidad de ciclos por segundo que hace este cuerpo animado un armónico. En este caso sería, si yo lo empecé a estudiar acá, digo, pasó por acá, pasó y volvió. Ese es un ciclo completo. Bien. Período es la cantidad de tiempo que le lleva a hacer una oscilación completa. Recordemos, frecuencia, cantidad de oscilaciones por segundo, período, cantidad de tiempo que le lleva a hacer una oscilación completa. Y esto es lo que llamábamos constante de fase, que dependía de las condiciones iniciales. Esta ecuación general sirve para describir cualquier movimiento armónico. Yo ahora no quiero describir cualquiera, quiero analizar este. Lo que voy a hacer es comparar las dos ecuaciones, esta particular de un problema, de una situación, con la general. Mi ecuación particular va a ser x de t igual a ¿cuánto? A 5 por coseno de 4pi por t, y ahí dice más nada. Bueno, más nada yo lo puedo expresar como 0. ¿Sí? Esto es equivalente a esto. ¿Por qué hago eso? Pues lo que quiero hacer es comparar las dos ecuaciones. De esta manera puedo ver claramente que solo leyendo la ecuación puedo encontrar algunas de las cosas que me estaban pidiendo. Digo, lo que acompaña a la función armónica, ese número, es la amplitud. Bueno, si x máximo está acá y acá ese x máximo es 5, lo que voy a decir que A o x máximo amplitud es igual a 5 centímetros. Lo que acompaña a la variable tiempo es la frecuencia angular del movimiento, o sea que omega, en este caso, es igual a 4pi. Y la constante de fase es igual a 0. Eso es lo que yo pude sacar solo leyendo la ecuación. Bien, una vez que leí eso, voy a volver a analizar qué me pedían que calcule. Recordemos siempre lo mismo. ¿Cuándo tengo resuelto el problema? Cuando soy capaz de responder lo que me estaban preguntando. Bien, me preguntan la frecuencia. La frecuencia está asociada a la frecuencia angular. Entonces, si omega es igual a 4pi, y como ya vimos, es igual a 2pi por la frecuencia, voy a analizar esta igualdad. Esto y esto se simplifica. 4, 2, 2, 1. ¿Qué voy a decir? Que la frecuencia es igual a 2 Hz o ciclos sobre segundo. Resolví el primer inciso. Segundo, periodo, cantidad de tiempo necesario para que vuelva a su posición o a sus condiciones iniciales. Está asociado a la frecuencia, como vemos acá, podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, si la frecuencia es 2,
puedo tranquilamente de acá despejar lo que a mí me pedían, que era el periodo. Me queda, paso esto para acá, un medio de ¿qué? De segundo. Ya está. Amplitud. ¿Tengo que hacer una cuenta? No, solo lo tenía que encontrar en la ecuación, 5 centímetros. O sea, la parte C, que es la amplitud, ya la había analizado, 5 centímetros. D. Cantidad de tiempo que vuelve a pasar por su posición de equilibrio. Yo dije, repite condición, y lo vieron en teoría, condiciones cinemáticas a intervalos regulares de tiempo. Ese intervalo regular es igual al periodo. Una cantidad de segundos que ya calculamos. Medio segundo o 0,5 segundos, como lo quieran ver. Analicemos esta situación. Arranqué de acá, pasa para acá, pasa por acá, pasa por acá. Vamos a llamarlo posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Qué estoy diciendo? Arrancó, pasó por acá, volvió. Fíjense que acá está marcado por 2 posiciones. Podría decir, ¿por qué 2? Porque primero está en un lugar yendo para este lado y después está yendo para el otro. Todo ese tiempo, 0, 1, 2, 3, 4, son 0,5 segundos. Si arranqué acá hasta que llegué acá, estoy diciendo que tardé un cuarto de la oscilación completa. Tengo un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Ese es el periodo, la cantidad de tiempo que tardó en hacer la oscilación completa. Por lo tanto, llegar de nuevo al punto de equilibrio le va a llevar un tiempo igual al periodo sobre 4. ¿El periodo lo conozco? Sí, 0,5. Sobre 4 me dará a mí ese tiempo que estaba buscando. Entonces, a partir de la ecuación general del movimiento, encontramos lo que me estaban pidiendo. Frecuencia del movimiento, periodo, amplitud, instante después de tiempo igual a 0, que vuelve a pasar su posición de equilibrio. ¿Cuál fue el procedimiento? Me dieron la ecuación, la comparé con una ecuación general. Esta ecuación general sirve para cualquier armónico. Esta es la del problema que estoy resolviendo. Comparé. Ahora, en el segundo ejercicio vamos a hacer un trabajo inverso. Me dan determinadas variables, determinadas condiciones y me piden que encuentre la ecuación, que encuentre esta ecuación. O sea, que una ecuación de este tipo yo calcule este valor y este valor. ¿Con qué? Con la información que me dan. Porque es así, me dicen, bueno, una partícula animada de movimiento armónico simple, en el momento que la empiezo a estudiar, tiene velocidad igual a 0, está en su máximo apartamiento respecto a la posición de equilibrio y oscilando con un periodo de 1,5 segundos. Bueno, a través de esa información quiero las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Bien. Yo voy a escribir las ecuaciones generales. Digo, bueno, la ecuación de la posición de un armónico es x máxima, seno o coseno, cualquiera de las dos funciones son armónicas, como vieron en teoría. La diferencia va a estar en el ángulo de fase si adopto una o adopto otra. Ya que acá trabajamos con coseno, vamos a trabajar con coseno. X máxima coseno de omega t más phi 0. Bien, por definición, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Acá no podemos usar las ecuaciones de rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, porque no es uniformemente acelerado. Pero sí partimos de las ecuaciones básicas o las definiciones básicas de estas magnitudes cinemáticas. Definida la posición, defino la velocidad como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Y cuál es la posición? Esta. Entonces, ¿qué me queda? X máxima, la derivada del coseno es
menos el seno de omega t más phi 0. Como estoy derivando respecto del tiempo, tengo que derivar este argumento, por lo tanto, tendré posición coseno de omega t más phi 0. Velocidad la obtengo derivando. Aceleración la voy a obtener derivando la velocidad. No estoy usando otra cosa que las mismas definiciones de posición, velocidad y aceleración para estudiar cualquier movimiento. En este caso uno particular, un armónico. Bien. Menos xm por omega, las constantes. Vuelvo a derivar este argumento, por lo tanto esto me queda al cuadrado. La derivada del seno es el coseno de omega t más phi 0. Entonces, tengo las ecuaciones que me piden. ¿Está resuelto el problema? No, porque estas ecuaciones son para cualquier movimiento armónico. Yo ahora tengo que darle el valor particular de x máximo, omega y phi 0. Una vez que yo a través de la información que tengo puedo calcular amplitud, frecuencia angular y constante de fase, voy a poder decir que voy a encontrar el armónico específico de este problema. Bien. ¿Qué es lo primero que me dicen? Para el tiempo igual a 0, la velocidad es 0 y x es la amplitud. Bueno, voy a reemplazar eso en la primera ecuación. Para el tiempo igual a 0, x vale 25. Por lo tanto, voy a decir que 25 es igual a la amplitud 25 por el coseno de omega por t más phi 0. Pero esto vale para el tiempo igual a 0. Por lo tanto, puedo decir que 25 es igual a 25 por el coseno de phi 0. De esto puedo decir que el coseno de phi 0 tiene que valer 1. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno vale 1? Bueno, 0. Recuerden que acá tenemos en estas ecuaciones, trabajamos los ángulos en radianes. ¿Sí? ¿Esto cuándo va a pasar? Cuando vale 0 o cuando vale, si miro el círculo, digo 0 en pi sobre 2, el coseno vale 0. Acá vuelve a valer menos 1. Y para 2pi sucede lo mismo. A través de las otras ecuaciones vamos a considerar a ver cuál es el valor real. Bien. Tengo una de las cosas que me pidieron. Y la velocidad también vale 0. Bueno, entonces en esta segunda ecuación voy a decir velocidad igual a 0. ¿Cuándo? Cuando es menos x máxima por omega por el seno de omega por t más phi 0. ¿Sí? Bien. El tiempo vale 0. Por lo tanto, x máxima por omega no puede ser 0. Esto tiene valor. Por lo tanto, de acá voy a sacar que el seno de phi 0 vale 0. ¿Sí? Si el seno de phi 0 vale 0, puedo adoptar phi 0 igual a 0. Bien. Ahora tengo que reconstruir las ecuaciones. Lo único que me estaba faltando ahí para conocer, no, todavía me falta la amplitud. Vamos a ver si la puedo sacar de alguna de estas ecuaciones. Me dieron la frecuencia angular,
Si me dieron la frecuencia angular, me dieron la frecuencia del movimiento. Bien. ¿Por qué? Porque sabíamos que omega es igual a 2pi por f o 2pi sobre t. Por lo tanto, lo que puedo decir es que omega es igual a 2pi sobre 1,5. Omega es un valor conocido. Ahora vamos a repasar a ver si tengo resuelta la situación. Para el tiempo igual a 0, x0 igual a 25, con un periodo 1,5. Encontrar la ecuación de la posición era decir, x en función del tiempo es igual a la amplitud, la conozco, 25, por el coseno de omega por t más phi 0. Omega vale, o frecuencia angular, 2pi sobre 1,5 por t, más phi 0, 0. La segunda cosa que me preguntaban, la velocidad. Menos x máxima, 25, por frecuencia angular, 2pi sobre 1,5, por el seno de omega, 2pi sobre 1,5 por t más 0. De la misma manera puedo construir la ecuación particular de la aceleración para este armónico. Aceleración en función del tiempo. Menos x máxima, 25, omega cuadrado, 2pi sobre 1,5 al cuadrado, por el coseno de omega t más phi 0. Analizando estas ecuaciones hay unas cuantas consideraciones que podemos hacer, sobre todo a través del análisis de las funciones armónicas, ¿sí? Digo, bueno, ¿cuál es el máximo apartamiento? El coseno o el seno de una función varían entre 0 y 1. Uno positivo, uno negativo, no puede tener un valor mayor. Por lo tanto, en valor absoluto, ¿cuánto es lo máximo que se puede apartar la partícula de su posición de equilibrio? Cuando esto valga 1. Cuando esto valga 1, x vale 25, su amplitud. ¿Cuál es la máxima aceleración que puede tener? Cuando esto valga 1. Tendré que hacer esta cuenta. ¿Cuál es la máxima aceleración que puede tener? Cuando la función armónica o trigonométrica valga 1. De esta manera es fácil calcular cuáles son los valores máximos de posición, velocidad y aceleración. ¿Y qué relación hay entre ellos? Cuando la aceleración es máxima, el coseno vale 1. Y cuando el coseno de un ángulo vale 1, el seno del ángulo vale 0. Si yo ese análisis matemático de la función lo vuelco a un análisis físico, ¿qué puedo decir? Cuando la aceleración es máxima, la velocidad es 0. Y la aceleración también es máxima, ¿sí? O sea, analizando las características de las funciones trigonométricas que tienen esta particularidad de no cambiar entre cualquier valor, si no tienen valores máximos en valor absoluto de 1, puedo analizar cómo se relacionan entre sí las magnitudes físicas cinemáticas que describen este movimiento.